Quería, nada, en principio agradecerte por el espacio de poder compartir este rato, una charla sobre tu película, Introducción al Oscuro. Eh, Me gustó mucho. Yo, en realidad, te cuento, hago crítica de cine, pero en realidad a lo que me dedico es al psicoanálisis. eh, con lo cual me resultó como, si yo tuviera que dar, obviamente, alguna clase sobre lo que es duelo, dirían, vean introducciones sobre lo que es el duelo, el proceso de duelo. Diría que la vean, que me parece que es muy claro. Y aparte la coincidencia de que está filmada en Viena. Me da mucha curiosidad esta conversación porque no es tan claro. O sea, hasta hace poco estábamos todavía acostumbrados a que ciertas películas se hacían de tal manera y las veía tales personas y de tal edad, de tal grupo social, en tal contexto, en tal idioma, y los Oscars por las películas habladas en inglés, y todo era como ciertas reglas. Pero todo eso que dimos por sentado, a mí que me enseñaron en mucha arrogancia, en la escuela de cine daban por muerto a Edison y decían que Lumière había ganado la batalla, de que la gente iba a ver las películas en un cine, que el boludo de Edison pensó que iban a verlo como en el Nickelodeon y tal. Se tomaron por definitivas muchas falsas verdades acerca del cine. A mí me da mucha curiosidad, o sea, siendo no tan claro qué es lo que hace que la gente hoy se siga organizando para ir a ver una película de la cual escucho hablar, que le interesa ver. Yo creo que esta película toca ciertos materiales, una película que supuestamente es bastante atípica y no comercial. Creo que hay algo de lo que te hizo un poco vibrar vinculado a Viena y el psicoanálisis y todo lo que eso abre, que para mí, no digo que la vuelve comercial, pero la vuelve muy atractiva para mucha gente que todavía va al cine. Una cosa que, no, porque una cosa también que me gustó particularmente es esta cosa como de los pequeños detalles en un mundo donde, viste, que me parece que está en esa escena donde la de los pianos, ¿no? Que está esta cuestión de, bueno, la marca de pianos típica vienesa, con el sonido típico vienés, singular, pero que la Yamaha la compró, como esta cosa de que hay una cuestión, me da la sensación de que la época hace que muchas cosas de lo singular se pierdan, porque todo, viste, va rápido, los vínculos cambian cada vez más rápido. Me parece que la cuestión esta de que te hayas detenido en los rasgos particulares que caracterizan a alguien y que de algún modo eso es algo de lo que te unió a él, que eso esté dado a ver en la película, está bueno. Me parece que va a contramano de la época, que tiende a sacar cualquier tipo de marca identificatoria. No sé vos cómo lo pensás. Absolutamente. Y lo interesante de Viena en ese sentido es que si yo quisiera hacer esta película en Nueva York o en París, habría llegado 30, 40 años tarde, porque ya no te haría nada. Porque el capitalismo, la sensación es que no va a quedar nada de pie. Y Viena, como decía Hans, en relación a Lisboa, como se puede pensar también en relación a DF, Buenos Aires, Montevideo, ciudades que conservan hoy aún, como me dijo una vez con la verdadera revelación, hablando con Mario Belatini, el escritor en México, de estas ciudades que todavía conservan un montón de temporalidades. Y en Viena, ni hablar, Viena vista y ensoñada por alguien de Buenos Aires. En mi caso, bueno, hijo de una psicoanalista kleiniana y psicoanalizado desde los 7 años. Pero cualquiera que digo, esta especie de fascinación recíproca de Hans a Buenos Aires y de Buenos Aires a Hans, Buenos Aires y Viena, este diálogo, vuelve esto que decís para mí particularmente fértil para una película y fascinante, porque hay algo de todo eso que en Viena me parece que se puede ver, porque todavía existe. Sí, se nota que está como la tradición, se trata todavía de conservar, pese a que también parece que no. Exacto, perdón, me olvidé lo que decía. Y en relación a los pianos, son
¿cómo se dice? Bueno, objeto, mueble, fetiche, mercancía, de los últimos que quedan de una época en la cual eran hechos para la eternidad. Los Steinways, que en Buenos Aires quedaron muchos de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que en el mundo son gemas imposibles de comprar. En Buenos Aires hay una flota inmensa que quedó de la época de la patria agroexportadora. Son realmente estos muebles, instrumentos que en su momento decoraban cualquier casa de alguien que, bueno, antes del televisor, ¿no? Era como el objeto así que daba como cierta señal de clase, pero que al mismo tiempo eran construidos para la eternidad, entonces sobreviven. En Buenos Aires sobreviven, se podría hacer una arqueología, y ni hablar que tienen escritos o sea, fundidos en el arpa, que es como la estructura más de hierro fundida de los pianos, te han fundido el número de serie, con lo cual uno puede averiguar toda la historia, es como el nombre y apellido. Mandas un mail a Hamburgo y te dicen que ese piano lo terminó tal persona y llegó a Buenos Aires tal día y lo compró tal en tal lugar. Quiero decir, los pianos en particular, esto que vos decías, o sea, es como que todavía se mantiene realmente como son de una época como de los últimos fósiles que quedan de eso, ¿no? Y en ese sentido me parece que sí, que ahí la película pisa sobre zonas muy interesantes de esta época en la cual China, o no sé, Japón, perdón, viene y compra como la historia, el prestigio, y coloniza eso, a la vez que un poco lo mantiene de pie y lo destruye. Incluso también en esta misma línea me parece que está bueno con esta misma tendencia, ¿no? Cuando uno pasa por ahí, ¿no? Que ya parece como que los autores viejos de otro siglo, bueno, no, ¿por qué lo vas a leer? Es viejo, ¿no? Hay como cierta tendencia a que lo viejo no está valorado porque está valorado lo nuevo. Bueno, y Hans también es alguien que, bueno, representa algo dentro del cine o de la historia del cine. También me parece interesante como recuperar esto de, bueno, un poco que algo de la tradición o de la historia siga viva, que no sea, bueno, solamente veamos lo nuevo porque lo nuevo es lo último que sirve o lo que está bueno, no sé. Hay una gran confusión para mí cuando se piensa eso. Hace poco me llamaba la atención que cuando uno se sorprende de lo moderno que puede ser cierto artista o cineasta, no sé, la última película póstuma de Wells, por ejemplo, cuando dice, qué loco, antes de todo esto hizo esto. Y claro, al pensar eso, uno vuelve después de tanto barro, uno vuelve a pensar el tiempo de una manera totalmente plana y lineal. Siempre existió gente que hizo cosas desde un lugar con un gesto de mucha libertad, como es el caso de Hans. Y eso está fuera del tiempo, no es algo que vino eso, después vino tal y ahora todos lo hacen así. Al contrario. Entonces creo que cuando uno piensa eso, se olvida de la naturaleza mucho más compleja del tiempo. Y en ese sentido, a mí personalmente es lo que más me conmueve. No solo de la figura de Hans, pero de la relación que tuve con él. Y antes de conocer a Hans, las cosas que me conmueven desde chico es esa sensación circular. Cuando uno siente que está en una... O sea, a veces es en las pasiones tristes, ¿no? La pérdida de un amor o alguna frustración que no puedes manejar, o que te cuesta manejar. Pero cuando uno siente que está, ¿no? Esta idea de un relato de dos amigos que pasó ahora, pero que yo sé que esa historia pasó 1000 veces y va a seguir pasando, y la película busca una forma de cristalizar esa forma de relacionarse tierna, que ni siquiera necesitan ser dos amigos. Si lo haces un poco más espectral, son dos personas, o ni siquiera dos personas, es una relación entre dos cosas que tiene que ver con algo circular, en la que llega un momento en el cual ya no hay alguien que recibe y alguien que da, sino que se da una especie de emoción en la cual es un círculo de generosidad, que a mí es lo que me interesa en las relaciones. Ajá. ¿Qué sería lo que vos ubicás? Porque otra cosa que es una película como muy personal, ¿no? Y la verdad que está trabajada con mucha delicadeza. ¿Cómo hiciste vos para, no caer en... bueno, un poco hay algo que se menciona, ¿no? El sentimentalismo,
Pero no de mala, no lo digo, pues está bueno el sentimiento. La cuestión es no caer en sí, no pasa nada. ¿Cómo hiciste para, o sea, hacer este trabajo, pero de una manera que sea cuidada, que tus emociones de alguna manera no estuviesen tan a flor de piel y se vuelva como una experiencia más obscena que interesante, no sé? Bueno, yo quería hacer una película, o sea, interesante, cinematográfica, atractiva, y de repente hice la película porque o sea, uno se pasa la vida buscando qué películas, en qué proyectos involucrarse, y toma mucho tiempo y mucha presión. Cuando vi sobre la mesa todo lo que estaba pasando, identifiqué con claridad que esas eran las emociones que a mí me interesaban en general, en el cine y afuera del cine. Entonces la película fue una forma de, por un lado, rendir homenaje a Hans, no solo la película como objeto, pero el proceso de hacer la película, la relación con quienes trabajamos, el viaje, la experiencia de viajar a Viena poco tiempo después de su muerte. Todo eso tiene que ver con este duelo del que hablábamos al principio, duelo maníaco, como dice mi psicoanalista, por cierto, lacaniano, que es él quien lo bautiza, quien dice que, claro, no es un duelo de donde deprimo. O sea, para hacer una película tenés que estar muy tonificado y no podés dormirte porque se cae todo a pedazos. Entonces, obviamente fue una forma de un mecanismo para atravesar ese duelo, ese viaje a Viena que me da mucho miedo, una ciudad en la que siempre me puse muy mal, incluso estando con Hans y pasando momentos muy importantes. Siempre es una ciudad, hay algo de la melancolía austro-lusitana que siempre nunca me dejo. Salvo ahora, después de la película, es como si hubiese hecho algún tipo de, ¿cómo se dice? Psicoanálisis, como de... ¿Qué quieres decir? De elaboración. Elaboración, sí. Un tipo de elaboración. Pienso mucho en eso, en las cosas que hablamos con Hans, que fue una persona que realmente aunque estuviéramos en la mitad del festival, donde él tenía un montón de responsabilidades, siempre encontraba tiempo para que comamos y para que caminemos y que hablemos de mis tragedias amorosas de cada época. Y siempre fue una persona que realmente por eso digo, fue como un padre en el sentido también hermenéutico. Si bien era un lazo biológico, era una persona o sea, yo vengo de una familia, eso lo trabajé en la película anterior, con Pirosen, donde hay una tradición de padres maternos muy fuerte. No solo mi padre, pero mi abuelo, y hay relatos incluso anteriores, que es algo que a mí me conmueve mucho, incluso en general. Es una zona que a mí tengo una emoción muy directa con esa relación de ternura y de transmisión de nutrientes entre padres e hijos. Creo que la cuestión de género tiene que ver con mi propia relación con mi padre. La película habla mucho de eso, porque es un poco lo que estamos hablando, como diría Hans, es el nombre del juego en esta película. Era una trampa también, ¿no? Esta cuestión meta de la película dentro de la película. Son materiales que en general no me atraen en particular, pero había una claridad de que quería hacer este homenaje a Hans, que quería que quedara algo de esta relación que tuvimos, de quién fue esta persona que una vez vivió, más allá de qué significó dentro del universo cinéfilo. Eso era más bien algo que traté de mantenerme distante. No quería hacer la película que uno esperaría endogámica de homenaje para aquellos que conocían de su relevancia en el medio. Más bien me interesaba justamente resaltar algo que veía cuando Hans conocía a mis amigos o a mi familia, gente que no hace películas o que no son fanáticos de cierto tipo de cine, y sin embargo eso era lo interesante, que había una característica de estos aires que Hans traía de Europa del Este, que tenía que ver también con la historia de mi familia, que era algo muy, muy particular, y que yo también sentía cuando yo iba a Viena y conocía a la familia de Hans. Hay un lazo ahí como fracturado con esta diáspora que con Hans conformaba un lazo muy, muy particular. Y respecto a lo que preguntabas sobre lo sentimental, tiene que ver con también usar esos materiales como vehículo de una intención cinematográfica de hacer cierto tipo de películas. A mí no me interesaba contar la película de quién fue Hans, qué cosas hizo en su vida, eso no me interesaba. En cambio, me interesaba una vez más explorar, o sea, usar esos materiales que me interesan, que no son ideas, nunca son ideas para mí, son cosas, son materiales que necesitan una cierta estructura y que buscamos mientras la hacemos. Y que en esta película se hizo de una manera muy espontánea, llamativamente espontánea para mí, y en muy poco tiempo.
Y creo que esto tuvo que ver con la nitidez de la emoción desde la cual está hecha. Algo que también me dijo mi analista, muy importante. Yo estaba muy angustiado antes de ir a filmar, porque obviamente cuando uno quiere ir a filmar, cuando uno va antes de filmar, uno sabe que se le escapa todo y que no tiene nada bajo control. Creo que cuanto más cerca estás de saber eso, más desesperado te sentís y quizás más preparado estás. Y mi analista me dijo que si la película estaba hecha desde la emoción de la cual yo hablaba de Hans, mi analista nunca la conoció a Hans y sin embargo es como su más grande ídolo por las cosas que Hans decía y que, bueno, que yo le contaba. Había una... Hans siempre se reía de eso, decía que no le pague más a mi analista de Lick. Pero Hans también se analizó toda la vida en Viena. Bueno, no sé si toda la vida, pero tenía muchos años de psicoanálisis. Y mi analista decía que lo importante era la emoción desde la cual estaba hecha. Y es verdad, hay algo de eso que consolidó materiales muy fuertes que yo creo que funcionan muy bien en la película. En mis otras películas todo el tiempo había que trabajar cosas que no funcionaban, y eso no me pasó en esta película. Quizás también es porque ya hice las otras y aprendí algunas cosas, no lo sé. Pero también es verdad que el contexto de la muerte de alguien tan cercano, seguido de una invitación a homenajearlo en una ciudad como Viena, viniendo de Buenos Aires y acompañado por el equipo que tenía, son todas características que bueno, permitieron, la verdad, trabajar de una manera muy interesante. Yo disfruté mucho de hacer esta película y estoy muy contento con... O sea, es una relación muy distinta a la de mis películas anteriores, con las cuales también estoy contento, pero que fueron mucho más duras en su factura. No vi las anteriores, voy a tratar de rastrear ahora. Pero bueno, sí, queda claro que no metiste descarnadamente las emociones, sino que hubo un trabajo también en la selección de los materiales y demás que va haciendo que eso no aparezca, como yo te decía, de manera obscena, que de algún modo das cuenta de quién fue él para vos, pero tampoco es, porque uno puede decir, bueno, ¿a quién le puede interesar saber quién puntualmente fue él para vos? Ese es el punto de partida de la película. Buscar hacer que sea interesante, porque quién puede haber sido para vos, o quién no fue para vos. Yo creo que justamente esa es la capacidad de la película. O sea, para mí ese es el motor narrativo incluso de la película. Porque si ya partís de la base de que esta persona fue esto, si eso no te interesa, ya está. La mayoría de las películas suelen ser así. Sobre todo las películas sobre personas que hicieron algo, digamos. Acá lo interesante es, justamente, y lo sensual para mí tiene que ver con la manera en la cual la película está hecha. Naturalmente Viena como ciudad, la figura de Hans también, y bueno, mi personaje un poco en parodia también a eso quizás, pero esta sensualidad de algo que busca a la vez que no revela de manera instantánea su naturaleza, y no te dice soy esto, te envuelve y te hace preguntarte quién es esta persona y qué estás viendo, y te permite que vos vayas. Para mí ese es el motor narrativo, ese es el reemplazo al desarrollo lineal tradicional que suele mantener como una especie de, no sé, dosis de dopamina para que uno se mantenga ahí enchufado con una película. En cambio, creo que el juego narrativo tiene que ver con buscar el estímulo a partir de todas las posibilidades de una película, donde está lleno de materiales y de correspondencias, el trabajo al que vos haces referencia, de cómo retratar esa ciudad a la vez que se puede evocar, no descarnadamente, a una persona que hace poco tiempo dejó de estar acá, y a la vez que se puede reflexionar sobre el propio duelo maníaco, la pérdida de alguien cercano. Creo que eso es algo en donde cualquier persona se puede emparentar, incluso por miedo de perder a alguien cercano. Ese es el punto común con Papyrossen, que me parece tan difícil y tan ambicioso, donde el tiempo pasa a ser, a diferencia de mis otras películas, bueno, de la película anterior, después de Papyrossen, que se encendió mucho más, o sea, enseguida fue como muy celebrada y discutida. Esta película siento que el tiempo es el factor fundamental, en el sentido de esta apuesta un poco ambiciosa, muy ambiciosa, de buscar una resonancia universal a partir de un material tan privado.
donde a priori uno está obligado a preguntarse qué me importa quién es el tipo, o qué me importa tu familia en el caso de Papirose. Y eso es, por eso lo espectral. Mira vos, re interesante. Que también tiene que ver con la música que usó. Estos ruiditos, que también suelen ser confundidos con un arte snob y erudito, y que para mí son lo más emocionante del mundo. La música de este compositor Giardino, que es una obra que justo estaban ensayando en Viena y que pudimos filmar. La introducción al oscuro es el nombre de la música. Sí. Y que más allá de la relación con ciertos sonidos fisiológica, con el corazón, tiene que ver también con esta, ¿no? Como de construcción espectral del sonido, que también tiene que ver con esto que hablábamos. Y en el caso de la película anterior también con el tratamiento sobre los materiales de Barba Azul en el cine. Sí, creo que el sonido también captura esta cosa de la atmósfera, y esto espectral también está en esa parte de las de esas culturas como casi sarcófagos, cofres, que se aparecen como sale el vampiro, ¿viste? O algo espectral ahí, que está el murciélago. No, los murciélagos. No, pero me gustó también la atmósfera espectral esa que está cercana a... Son los primeros en decir eso. Pues Hans, lo sabemos, los que éramos muy cercanos, lo sabemos, Hans era un vampiro. Ajá. Tenía una manera, o sea, no era como un padre, pero era un vampiro. Tenía una manera de aparecer y desaparecer muy misteriosa, inhumana. Lo he visto materializarse en situaciones imposibles. Salir de la bruma. Una de las noches, por ejemplo, que estábamos editando Papirose, como él se entusiasmaba y hablaba plano por plano, lo íbamos a hacer un día, pero no terminamos porque pasamos 4 horas y habíamos visto 20 minutos. Entonces se siguieron superponiendo y seguía viniendo la noche siguiente y la noche siguiente, hasta que se nos acaban las noches y no terminamos. La última noche, que habíamos estado varias horas el día anterior, a la noche tenía una cena y no íbamos a llegar a terminar. Esa noche a las 3 de la mañana estaba volviendo, no sé si de una fiesta de San Telmo, de La Boca, estaba en Montserrat, que es un barrio que no tenía nada que ver ni con donde se quedaba Hans, ni con nada. Y en un semáforo de esa época había mucha neblina en Buenos Aires, así, nos estaban quemándose pastizales, lo vi aparecer de la neblina, se subió al auto y me dijo, my friend, tomemos unos cafés y terminemos la película. Yo enseguida entendí que era otro tipo de criatura. No sé si querés contar ahora, ¿cómo fue presentarla? Vos la presentaste en el Festival de Venecia. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue muy buena, la verdad. O sea, lo que fue difícil en Venecia fue que me invitaron también de jurado, entonces fue como muy intenso y demandante tener que ver 3-4 películas todos los días. Eso fue terrible. O sea, por otro lado, el tratamiento de los jurados es como si lo hubieran confundido con una estrella de Hollywood. En ese sentido fue la posibilidad de experimentar el festival al que había ido con mi película anterior de otra manera y de conocer muchos cineastas que admiro y actores. Eso fue realmente muy estimulante. En particular, la presentación de la película fue emotiva, muy emotiva. Habíamos estado con Hans 2 años antes presentando mi película anterior, o sea que era una ciudad que era el festival que Hans más gustaba, también por la historia del festival que había inventado Mussolini, muy antiguo, en el Lido, en esa época medio decadente del final del verano, con gente en la playa y gente vestida, sobrevestida para las películas. Es un festival muy particular en el que me siento muy afortunado que elijan mis películas, porque hoy día es muy difícil, incluso fuera del circuito comercial, en todo este contexto de festivales donde viven mis películas por ahora, es muy común que haya películas sobredimensionadas a la par de películas absolutamente ignoradas. Es un gran azar que justo, dadas todas las variables de la época del año en la que termina la película, el tipo de festival al que podrías ir, y que en ese festival haya lugar por una película que no es una primera o segunda película, pero que tampoco es una película de un maestro consagrado, es muy difícil. Entonces tuve mucha suerte que Venecia apueste por poner película, además en una sección tan importante. Estaba junto con Weisman, con la nueva de Wells, de Simon Young, Errol Morris, o sea, es absurdo que haya... Imagínate. Además fue gracioso porque, así como no quería que la película caiga en el nicho de la película endogámica para los que lo conocían a Hans, que era un lugar donde los festivales
enseguida la querían encerrar. No, vení, vamos a hacer una proyección especial o en esta sección para que la vea la gente que lo conoció. O sea, toda la película está construida contra esa idea de película, ¿no? Entonces, para mí era muy importante sacarla de ese nicho y presentarla como una película de ficción. No porque piense que es una película de ficción, pero porque creo que cuando la empiezan a decir es un documental, es así, es un gran malentendido. Claramente es mi película más ficcional y más documental. Entonces, cuando Venecia le invitó en la sección oficial fuera de competencia, donde tienen películas que ellos llaman ficción y no ficción, y la pusieron como no ficción, me asusté y dije, no, ¿cómo van a poner que no es ficción? Yo sé que es Venecia y para ustedes es una película sin actores conocidos, quizás sin luces de colores, sin luces, sin guión, pero no, es ficción. Entonces dijeron, bueno, está bien. Y cuando vi que en ficción la ponían con las películas con las que iba a ir, dije, no. Volvemos a la ficción. Claro que estaba con todos mis ídolos. Me iban a poner con otras películas que no estaban tan interesantes. Fue muy interesante, la verdad, la experiencia, fue muy emotivo. O sea, más allá de las dificultades de que esta película encuentre su público y todas las dificultades que hacen al circuito de la distribución, cada vez que veo la película, que la veo muy seguido, porque aprendo también mucho viéndola, siento que es una película con la cual me siento muy representado, que fue parte de este duelo. No solo es el retrato de un duelo, pero es el duelo en sí. Y también siento que mucha gente sale muy emocionada. Y bueno, cuando escucho comentarios como las cosas que me está diciendo vos, de alguien que no conociste, pero de quien te sentiste tan cerca, o de ese mundo que también resuena en algo que para vos es importante, como el psicoanálisis, o las ideas que uno puede tener de una ciudad como Viena, que es fascinante. Eso es muy grande, me encanta escuchar eso. Bueno, me alegro que para vos sea gratificante, pero y es cierto esto que decías de que no pretende ser, que queda claro que no pretende ser un documental, porque no es, bueno, a ver, retratemos exactamente cómo fue la vida de paso a paso, y cómo era exactamente, que está filtrado por tu mirada, por una estética particular, que le da como ese tono ficcional que me parece como súper interesante. Tiene características del documental, obviamente, pero como también las tiene de la ficción. Creo que ahí es como que la gente trata de... Sí, encasillar por ahí a veces... No, es parecido a lo que hace la chica que vende los pianos cuando dice lo de Yamaha, ¿no? Como que nos financia Yamaha, pero el sonido todavía somos Bosendorfer. Como que esta idea de ponerle como etiquetas, el cine es mucho más interesante en ese sentido, porque tiene la capacidad de relacionarse con la ambigüedad natural de las cosas en un ratio de 1 a 1, sin tener que ponerle nombre o mediarlo. Como que a la vez que lo representa, también eso recibe por. ¿Ahora estás trabajando en alguna película nueva? Sí, estoy trabajando en una película en la que estoy pensando hace muchos años. Mis últimas 3 películas son el fruto de intentar hacer esta otra en la que estoy volviendo. Quizás es la película que nunca haga. Espero hacerla porque esta vez es más seria estoy trabajando con los productores de Rey, que son con quienes trabajé también en esta película. Y es una película más ambiciosa, con un guión. Tiene mucho que ver con Buenos Aires, con la electricidad, con una chica que tiene un problema en el corazón. Ajá. Bueno, veremos. Y si ojalá la puedas hacer. Sí, yo creo que seguro que sí. Es mi versión de Frankenstein. Ah, sí, buenísimo. Mira, qué interesante. Me encantó. Bueno, Gastón, gracias. Gracias a vos. No, de nada, al contrario.